donde vamos a estar conversando acerca de algún tema de economía. Bienvenido, Carlos, ¿cómo andás? Buen día, Alejo. Bueno, hoy vamos a estar conversando de nuevo sobre el Banco Mundial, ¿no? Ya hemos tocado un poquito este tema, pero coméntanos un poco de qué vamos a estar hablando hoy, qué particularidad. Sí, dijiste bien, habíamos hablado así muy rápidamente cuando citamos un informe técnico que había hecho el Banco Mundial que nos decía que estábamos como en el 2007, que si en todo este periodo hubiéramos crecido igual que los países no desarrollados, como los vecinos, tendríamos el 60% más del Producto Bruto Interno. Y habíamos dicho que seríamos el 60% más rico o 60% menos pobre, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a hacer referencia cómo es la entidad y cómo funciona. Esta entidad, recordemos, se fundó en 1944, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, como una consecuencia de los problemas que estaba dejando esta gran guerra y la necesidad de tener una entidad financiera especializada en la parte financiera a nivel mundial. La forman casi 200 países, actúa dentro del marco de las Naciones Unidas y el gobierno tiene una junta de gobernadores, así se los llama, que tiene un representante por cada país. O sea que la junta de gobernadores es numerosa, pero tiene un directorio que tiene 25 miembros de los países más importantes, que es la parte ejecutiva, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante y está vinculado a nosotros, ¿por qué? Por lo que cuando se publican los índices siempre se habla de la cantidad de pobres que tenemos en la Argentina, algo nunca visto, y justamente el Banco Mundial tiene como objetivo, a través de las instituciones que lo forman, de asistir a las naciones para ayudar a los países en vías de desarrollo para que logren el desarrollo y ayudar a los países más pobres. Y tratando justamente de disminuir la pobreza, que haya desarrollo económico. Y lo que es interesante es que, a diferencia del Fondo Monetario, que lo que hace es dar un préstamo para problemas financieros, el Banco Mundial da préstamo y muchas veces aportes directos sin reintegro para objetivos determinados, o sea, para planes y obras determinadas. Y por ejemplo, es importante porque ataca las causas. Por ejemplo, lo logra a través de planes que atacan en lograr la educación primaria universal, un tema muy importante porque es la educación, disminuir la mortalidad infantil, mejorar la salud de las madres, la salud materna, y también darle igualdad de oportunidades a las mujeres. O sea, ellos atacan a través de los aportes que hacen justamente los orígenes que ocasionan la pobreza y que ocasionan el subdesarrollo. Y lo que es necesario analizar es cómo hace esto. O sea, ¿lo hace el Banco Mundial directo? No, el Banco Mundial es una organización que tiene distintos organismos, como dije antes, siempre dentro del marco de las Naciones Unidas, y si lo podemos ver en pantalla, tenemos un detalle de cuáles son los organismos que lo integran y qué funciones tienen. Perfecto, ahí tenemos el cuadrito. El primero es el BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El segundo es la Asociación Internacional de Fomento, AIF. Estas dos entidades tratan de otorgar préstamos, insisto, para eliminar la pobreza y fomentar el desarrollo económico. Y sobre todo el AIF es el que se enfoca más en el tema pobreza, o sea, asistiendo muchas veces con aportes sin devolución. Claro, eso es importante destacar, que hay veces que hacen aportes sin necesidad de devolución, sin necesidad de devolución, para atacar a una causa. Ayuda, pero con un proyecto determinado. No es que dan el dinero para que hagan lo que quieren, no. Tienen que estar enfocados en este tipo de objetivos que yo menciono. Y también en aquel programa, Alejo, habíamos comentado ambos que Argentina, a pesar de no tener crédito internacional en los últimos años, había tenido aportes del Banco Mundial, ¿no es cierto? Independientemente de que no tenía crédito con el resto de las entidades, ¿no es cierto? Luego tiene tres entidades más
que tratan de auxiliar al sector privado de los países en desarrollo. Okay. El IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, que justamente presta también, realiza préstamos, pero sobre todo a los países en desarrollo, ¿no? No tanto a los países pobres que se manejan con el AIF, sino a los países en desarrollo. Okay. Luego tenemos el MIGA, que es un organismo multilateral de garantía de inversiones. ¿Qué sentido tiene esto? Muchas veces los países necesitan obtener créditos de otras entidades. Bien. Y a través de este organismo del Banco Mundial se le otorgan las garantías ante el acreedor que va a auxiliar a este país para que pueda obtener el préstamo. O sea Bien, que es un servicio muy, muy interesante. Sí, sí, se pone a disposición del país. Se pone a disposición del país para garantizar y que el otro acreedor, que no tiene nada que ver con el Banco Mundial, se sienta garantizado por el Banco Mundial en caso de que este país tenga problemas para cumplir. Bien. Y el último es un organismo, es el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Y yo digo que este es tristemente conocido para los argentinos. ¿Por qué? Porque en el último programa hablamos de los índices de precio y yo mencioné que el cálculo del índice de precio era técnicamente correcto, pero que muchas veces los gobiernos lo mal usaban. Sí. Y el gobierno kirchnerista, como había emitido un bono cuya retribución era la modificación del índice de precio, si el índice de precio tenía un valor, lo informaba con menor valor para pagarle menos. ¿Qué pasó? Los ahorristas se dieron cuenta del país, del exterior, y nos demandaron al CIADI. Claro. Y ahí tenemos una cantidad importante de demandas y hemos perdido todas, ¿no? Bien. Porque siempre se trata de incumplimiento y ahora este gobierno tiene que ir pagándolas, ¿no es cierto? Bien. Y este organismo lo que hace es intervenir, atender las demandas de particulares contra estados, pero a veces entre ambos estados, cuando se han hecho préstamos entre estados y uno de las partes no quiere cumplir. Bien. O sea que, como vemos, es una entidad, el Banco Mundial, funciona dentro de las Naciones Unidas, pero tiene distintos organismos que cumplen los objetivos que le corresponden. Claro, porque muchas veces quizás nos surge esa duda, ¿no? De cómo hace el Banco Mundial para atender a esta situación que es a nivel internacional, si justamente lo que busca es eso, ¿no? Una unidad entre todos los países. Bueno, también tiene dentro de eso organismos que lo ayudan a garantizar esto. Exactamente, lo ayudan a garantizar y también lo ayudan a que las partes cumplan, sobre todo cuando son así partes independientes, cuando se suscribe un bono como nos pasó a Argentina y tantos otros juicios que lamentablemente en los últimos tiempos hemos perdido. Pero creo que es interesante conocer cómo funciona y cómo son los organismos del Banco Mundial. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta nueva visita. No, al contrario. Hasta aquí teníamos la palabra de Carlos Cravero, doctor en Ciencias Económicas, quien hoy nos comentaba un poco acerca del Banco Mundial.